Bendiciones. Nuevamente aquí en el discipulado, los dones del Espíritu Santo. Y hoy hablaremos palabra de sabiduría, el don de la palabra de sabiduría. Esta palabra de sabiduría es la revelación sobrenatural de Dios en cuanto a sus propósitos, en cuanto a su voluntad. Y es dada por el Espíritu Santo a cada hijo de Dios. Dios nos da esa sabiduría y esa revelación para dar un consejo oportuno, una palabra que viene del corazón de Dios y que revela o soluciona una situación en el presente, puede revelar el futuro, alguna otra consejo que te pueda dar guianza o sí, guiar tu camino. Tenemos el ejemplo de la sabiduría de Salomón, por ejemplo, que está en Primera de Reyes 3, versículos 16 al 28. Apúntalo y lo lees. Lo lees esta hermosa historia, esta hermosa experiencia, donde Salomón se encuentra enfrentando un problema para juzgar, ¿no? Y entre estas dos mujeres, Dios le da a él la sabiduría, la palabra de sabiduría que viene de Dios para solucionar un problema. Así que yo te animo a que lo leas y ahí vas a encontrar la verdad, el hecho de cómo esa palabra de sabiduría vino a Salomón. Es importante también mencionar que esta palabra de sabiduría a veces se ha malinterpretado como una profecía, y porque muchas veces algunos han acompañado esa palabra con esta frase: así dice el Señor, cuando en realidad es una palabra de sabiduría, algo que está Dios manifestando acerca del futuro o del presente. Dios obra por medio de este don para aconsejar, para advertir, para revelar cosas, como decía, del presente o del futuro. Otro de los ejemplos que tenemos acerca de esta revelación o de esta palabra de sabiduría que el Espíritu de Dios nos da es Noé. Noé recibió una instrucción muy ilógica porque no había llovido nunca en la tierra. Y Dios le revela, le da la palabra de sabiduría de construir un arca porque vendrá un diluvio. Eso es uno de los ejemplos. Y no solamente le dio la palabra, sino que lo pudo sostener hasta que ésta se cumpliera. Otro personaje en la Biblia es Daniel. Daniel tuvo revelación de reinos que en ese tiempo no existían e interpretó los sueños de Nabucodonosor y Dios reveló su significado en Daniel 2. Todo esto por medio de una palabra de sabiduría, de una revelación de Dios. David escribió salmos con revelaciones del Calvario acerca de nuestro Señor Jesús. El Salmo 69, el Salmo 22, Isaías, el profeta, en el capítulo 53, del 3 al 7, también habla acerca del Calvario y vio heridas y vio llagas. Mateo 24, nuestro Señor Jesús describe lo que va a suceder en el futuro. Todo esto por medio del Espíritu, por medio de esta palabra de sabiduría, de este don de palabra de sabiduría, esta revelación del corazón de Dios para ciertas circunstancias, para palabras, para futuro, para visión, para guianza, para consejo. Por medio de estos consejos y por medio de sueños o visiones, Dios da a conocer su voluntad. ¡Qué maravilloso! Luego tenemos el don de la palabra de ciencia o conocimiento. Esta revelación también suele acontecer por medio de visiones, de sueños o de una palabra directa de Dios al corazón del hombre, una impresión en el espíritu. Esta palabra suele indicar acontecimientos del pasado. Vemos un ejemplo en Segunda de Reyes, anótalo allí y búscalo en tu Biblia. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 20 al 27.
y narra una historia de Jesse y Naamán. El siervo quiso engañar a Eliseo y pensó que podía él hacer muchas cosas sin que Dios se lo revelara a su amo. El profeta fluyó con el don de conocimiento y supo lo que Jesse había hecho. Segunda de Reyes 6, del 8 al 12. Tenemos tantos ejemplos en la Biblia acerca de este don. Otro de los ejemplos es nuestro mismo Señor Jesucristo en Juan 4, 16 al 19. Vas a leer la historia de Jesús y la mujer samaritana. La gran revelación, esa palabra de don de ciencia y de conocimiento que viene a revelar cosas del presente, cosas ocultas al ojo humano. Pero Dios lo revela para que las personas puedan venir al conocimiento de Dios. En Primera de Reyes 4, del 16 al 19. Primera de Reyes 4, 16 al 19. También relata una historia con Jeroboam. Jeroboam quiso engañar al profeta Arías, pero Dios se adelantó al engaño, revelando por medio del don de la palabra de conocimiento que la mujer de ésta llegaría para consultarle. Otro ejemplo que a veces hasta asusta está en el libro de Hechos 5, versículo 1 al 11. Ananías y Zafira, que quisieron mentir al Espíritu Santo con sus ofrendas. Pero el Espíritu de Dios reveló al discípulo para saber que la estaba engañando. Y no engañando a él, engañando al Espíritu Santo. ¡Wow! Tanto conocimiento y qué tal arma tan poderosa, qué don tan poderoso para que sea de edificación a la iglesia, porque evitaría tantos engaños como lo vemos aquí en estos ejemplos. Evitaría tantos daños. Es una palabra, es un don hermoso entregado por el Espíritu de Dios a cada creyente. De repente nosotros hasta no sabemos si lo tenemos, pero sería bueno anhelarlo. Que oro a Dios que crezca en ti el anhelo por anhelar estos dones que estamos meditando. Y ahora, el tercer don de discernimiento de espíritus. Y bueno, esto obviamente dado por el Espíritu de Dios y guiado por el Espíritu de Dios. Es un don, es una capacidad que Dios nos da para saber con certeza si la conducta a la cual estamos presenciando es divina, es humana o es satánica. Es poder discernir, poder identificar lo que el ojo humano no puede identificar. Es un don. En 1 Corintios 2, 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El don de discernimiento de espíritu es penetrar en el campo espiritual con el propósito de traer bendición al cuerpo de Cristo, a la persona que lo necesita, ya sea para que sea salva o restaurada, o para establecer su reino en medio de las tinieblas. En el mundo espiritual encontramos tres tipos de espíritu. El espíritu divino, que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y los ángeles. El segundo es el espíritu humano, que es el espíritu del hombre con el cual nace. El tercero, los espíritus demoníacos, Satanás, su legión, sus demonios, principados, potestades y gobernadores de tinieblas, que están en Efesios 6:12. Existe una urgencia de este don en el cuerpo de Cristo. De verdad que sí. Discernimiento de espíritus para poder establecer el reino de Dios en medio de la oscuridad. Quiero darte unos versículos para que los puedas meditar y encontrar verdades acerca de este don. Primera de Juan 4:1. Primera de Timoteo 4:1. Primera de Tesalonicenses 5.
versículos 20 y 21. Toma tiempo para meditar en ellos y escribe tus preguntas, escribe tus dudas y acércate a cualquiera de los que servimos en la iglesia para poder meditar y aclarar tus preguntas. Bueno, este don de discernimiento de espíritu puede operar en varios niveles. Uno de los ejemplos te voy a dar en el libro de Hechos 16, del 16 al 18, cómo opera este don. Da a conocer que actos que parecen buenos son en realidad la obra de Satanás. Hechos 16, del 16 al 18. Discernir cuando una persona hace algo por motivos piadosos o carnales. Mateo 16, 21 al 23. Qué tremendo, qué poderoso, qué maravilloso tener este don de discernimiento de espíritus. Qué habilidad de sobrenatural de distinguir la verdad del error, aun cuando los motivos parezcan rectos. Que Dios nos dé más de este espíritu a muchos para poder edificar firmemente, fielmente, con poder, dentro de un mundo donde hay mucho engaño. El poder discernir los espíritus nos va a ayudar mucho dentro de la edificación del reino de Dios. Así que te animo a que lo anheles, no solamente este, sino todos los dones que vamos a estudiar. Pídelo, anhélalo, que crezca en ti un deseo por pedir por dones del Espíritu Santo, para que puedas edificar a otros, la vida de otros, que Dios te use grandemente con su poder, su revelación y su amor. Nos vemos en la próxima clase.